Continuamos ahora sí que con nuestros invitados, Fabián Ruiz, José Antonio Águila, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, yo creo que ahora sí que respecto al calendario, hoy es 19 de noviembre, ¿no? Algunos a lo mejor agarramos algunos en curva y así de, ay no, pues cualquier otro día, ¿o qué se celebra hoy? Muchos creen que ya pasó el día lunes, porque como ese día fue el de asueto, según exactamente, piensan que fue el 18, ¿no? Ajá. Pero aquí simple y sencillamente se dio esto de recorrerlo al día lunes para que obviamente no se interpusiera entre ahora sí que a media semana y hubiera pues por ahí el rollo de que, ¿cómo se llama? Desorganización y todo ese rollo. Pero en muchísimas ocasiones nosotros no conocemos tanto nuestra propia historia y a veces nos agarran en curva porque nos dicen, no, es que estamos celebrando el 20 de noviembre, ajá, sí, pero, y decimos a veces, ajá, ¿y qué va a pasar? No, pues no va a haber clases, qué bueno. Uh-huh. Pero el Buen Fin ahorita ya se junta con el Buen Fin y ya es más eso, ¿no? Exactamente, pero a veces no sabemos ni qué pasó, ni nada de ello, ¿no? Pero para eso está aquí nuestro historiador de cabecera, Fabián Ruiz. Cuéntanos un poco, Fabián, ahora sí que háblanos sobre Revolución Mexicana, un tema pues bastante interesante que ha sido tocado por antropólogos, sociólogos, obviamente por historiadores, ¿no? Por muchos extranjeros. Muchos de los trabajos de la Revolución Mexicana han sido hechos por extranjeros que les ha interesado, ¿no? Sobre todo porque pues en el siglo XX es una de las primeras revoluciones que se escuchó, ¿no? Fue una de las primeras veces que se escucha ese término de revolución ahí en el siglo XX, tal cual. Ya últimamente el concepto de revolución pues se ha desgastado, ¿no? Ya cualquier cosa es revolución. De repente ya durante la década de los 60 ahí tuvimos revoluciones musicales, revolución sexual. O ya cualquiera es revolucionario. O ya cualquiera es revolucionario. Pero entonces, ¿qué pasó aquí en México el 20 de noviembre y por qué nosotros conmemoramos esa fecha, el día de la Revolución Mexicana? Si nos vamos nosotros al antecedente histórico, decimos ¿qué pasó el 20 de noviembre? Así como decimos ¿qué pasó el 15 de septiembre de 1810, ¿no? Sabemos que es la historia de que Hidalgo se levantó, sea falsa, sea mentira, pero tenemos esta idea, ¿no? De que Hidalgo se levantó y dio el grito. Pero en la Revolución, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe por qué fue que se inició y por qué se dice que fue el 20 de noviembre? ¿Alguien dio el grito? ¿El presidente salió corriendo el 20 de noviembre? ¿Algo pasó el 20 de noviembre para que lo celebremos ese día? Yo digo que no pasó absolutamente nada, más que el mismo Francisco I. Madero, en su afán por querer quitar a Porfirio Díaz del gobierno, avienta él la amenaza. Dice, la Revolución Mexicana va a comenzar el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Él lo dice así. Y convoca a todos sus seguidores. En ese entonces a Madero lo seguían pues mucha gente del norte, sobre todo. Sí, era donde pues principalmente él tenía seguidores, tenía ahí sus groupies, ¿no? Porque pues no podemos llamarlos de otra forma. Sí, Madero yo no lo considero un personaje tan respetable dentro de la historia. El punto que él avienta este llamado y pues sí llegan como 3 personas, ¿no? Realmente no pasa absolutamente nada el 20 de noviembre. Por ahí hay algunos levantamientos en algunos estados de la República que son rápidamente sofocados, diluidos por el ejército de Porfirio Díaz. Y así nos vamos a seguir. Entonces el 20 de noviembre pues no lo tenemos como pues una fecha que haya pasado algo importante realmente, ¿no? Tenemos antecedentes, por ejemplo, lo que habrá pasado el 18 de noviembre, justamente aquí en la ciudad de Puebla, con los hermanos Cerdán, que ya analizándolo históricamente, nos damos cuenta que los hermanos Cerdán estaban bastante alejados del concepto de Madero, ¿no? Ellos estaban en su propio movimiento y lo que pasó que Madero más bien agarró el nombre de los hermanos Cerdán y se lo apropió y dijo, ellos fueron parte de mi gente, ¿no? Cuando pues ellos lo que estaban luchando pues eran otras cuestiones, ¿no? Obviamente el país estaba sumergido en una, como lo dicen, en una dictadura, ya de muchos años que tenía don Porfirio Díaz, aquí donde pues sí, todas las elecciones donde había participado, pues sí las había ganado hasta cierto punto legalmente, ¿no? Porque pues cada que venían elecciones se modificaba la Constitución. A lo mejor esta última elección donde va y encarcela a Madero, pues esa sí ya se puso un poco más complicada y ahí sí ya se vio un poco más la artimaña sucia y montonera del gobierno, ¿no? Pero sin embargo todos los antecedentes de don Porfirio Díaz pues sí son elecciones que se ganan justamente, ¿no? Hasta donde se entiende. Y
pues a final de cuentas la revolución era contra el gobierno dictador de don Porfirio Díaz. Pero pues don Porfirio Díaz todavía sigue, continúa. Él se va todavía hasta mayo, se despide, hasta mayo de 1911, se despide todavía. O sea, ¿en qué cabeza cabe de una persona que no es grata? ¿Cómo lo vas a despedir tan bello, no? De él lo despidieron. Ahí están los videos, ¿no? Como hay lágrimas de cuando don Porfirio Díaz se va. Y aparte, Porfirio Díaz fue el único de todos los presidentes de este periodo que no murió. Todos los demás presidentes, todos los que vienen después de don Porfirio Díaz, van a terminar todos ejecutados, ¿no? Y él salió victorioso, ¿no? Él se fue, vino a morir muchos años después, hasta 1915, allá en Francia. Sí. Pero entonces, pues realmente lo que estamos celebrando aquí como Revolución Mexicana, pues realmente es algo pues que no pasó. Para mí, el concepto de la Revolución Mexicana, y si la Revolución Mexicana va a empezar en algún momento, va a ser hasta el año de 1913, con la decena trágica, el 19 de febrero, que justamente en este periodo estaba ya como presidente Francisco I. Madero, y como vicepresidente Pino Suárez, y en el norte estaba Félix Díaz, con un equipo de militares que estaban en contra del gobierno de Madero, ¿no? Y estos militares toman la Ciudad de México, y son 10 días de balaceras, de bombardeos, donde se destruye mucho de esta parte colonial de la Ciudad de México, ahí sobre todo en la parte de la Ciudadela. Todo va a comenzar con Bernardo Reyes, un personaje también bastante interesante que pues formó parte en alguna etapa de la historia del gabinete de Porfirio Díaz, y posteriormente pues él fue gobernador de Monterrey y habrá sido pues uno de los gobernadores más importantes que tuvo este estado, ¿no? Tal cual fue el que abrió las puertas para la industrialización, y es por eso que a la fecha pues Monterrey es uno de los estados más ricos económicamente de México, ¿no? Fue gracias a esta apertura que hizo Bernardo Reyes, un personaje que incluso don Porfirio Díaz lo vio y lo concibió como su sustituto. Pero el gran problema de Bernardo Reyes es que eran igual. Porfirio Díaz y Bernardo tenían casi la misma edad, eran respetados los dos a la par, eran héroes de guerra, ¿no? Los dos. Entonces, por eso Bernardo Reyes decide exiliarse, se va al extranjero y después regresa ya cuando Madero está, porque dice, no puedo soportar que Madero esté gobernando México, ¿no? Entonces Bernardo Reyes llega y junto con Félix Díaz pues hacen esto que es la decena trágica, ¿no? Está esta historia que el mismo Alfonso Reyes cuenta, el gran filósofo Alfonso Reyes, miembro del Ateneo de la Juventud y uno de los fundadores de la UNAM, que era hijo de Bernardo Reyes, como él vio como su padre se preparó para morir justamente ese día. Se puso su mejor capa, blandió su espada, traía hay algunas medallas que le habían regalado en el extranjero, se subió a su mejor caballo, se dirigió a la puerta de la Ciudadela, y ahí fue donde le dispararon y cayó Bernardo Reyes. Y yo digo que cuando cae Bernardo Reyes es donde realmente inicia la revolución. Es ahí en esta etapa donde vamos a ver que ya inicia el famoso vámonos a la bola, donde van a iniciar las Adelitas, donde van a iniciar los ferrocarriles llenos. Es hasta 1913. Okay. Hasta entonces es que va a compensar lo que podríamos denominar, pues sí, la Revolución Mexicana, aunque pues en sentido hegemónico pues no existe, ¿no? Porque muchos historiadores hablan del concepto de las revoluciones mexicanas, por ejemplo, porque una cosa pasó en el norte, otra cosa en el centro, en el sur, sí, así que es. pues, casi ni No pasó, se enteraron. ¿no? Ni se enteraron. Pues en el norte era pues una cuestión más de cacicazgos, pues en el centro pues era una cuestión más política, y pues ese era el rollo que se tenía en ese entonces, ¿no? Acerca de este movimiento armado que se empezó a ejecutar aquí en México, ¿no? Que si nosotros comparamos, por ejemplo, la Revolución Mexicana con las revoluciones que después vinieron en el mismo contexto de otros países, y cuál fue el resultado, por ejemplo, de la Revolución China, de la Revolución Rusa, que la Revolución China pues viene a romper un imperio de siglos, ¿no? Y viene a instaurar un estado socialista. La Revolución Rusa viene a conjuntar un montón de países y se crea la URSS, ¿no? También socialista. ¿Y en México qué pasa?
Ya vimos dos transformaciones gigantescas, la de China, ¿no? Y la de Rusia. ¿Y aquí en México qué pasa? ¿Cuál es el resultado de la Revolución Mexicana? ¿Cuándo termina la Revolución Mexicana? Ese también es otra cuestión más, ¿no? No solamente no sabemos cuándo empezó, sino también no tenemos bien sabido cuándo terminó la Revolución Mexicana. Sí, muchos dicen que con la Constitución del 17, por ejemplo. No, y fíjate que, por ejemplo, ahora sí que retomando algo que tú en algún momento nos llegaste a contar, relacionado con este tema de la revolución, o sea, de entrada, ¿cuándo terminó y cuándo en verdad pudimos como nación decir somos independientes? Ya, y recuerdo muchísimo tus palabras, ¿no? O sea, muchas ocasiones pensamos que nos dicen, ¿sabes qué? La revolución terminó en tal fecha y que para el año siguiente ya estábamos festejando y ya estábamos echando cohetes y todo lo demás, cosa que no fue así. No, cosa que no fue así. Para empezar, o sea, yo por ejemplo, en mi concepto de revolución mexicana, yo lo planteo así. Comienza en 1913 y va a terminar hasta 1940. Ya con la salida de Lázaro Cárdenas. Y a final de cuentas el gran resultado de la Revolución Mexicana, pues va a ser la creación de un partido revolucionario institucional. Ese es el resultado de la Revolución Mexicana. 70 años de priismo, 70 años. Ese es el resultado de la Revolución Mexicana. Al final de cuentas, ganamos, perdimos, ¿qué pasó ahí? ¿Ustedes cómo lo coinciden? Digo, yo desde mi idea es ahí donde, y lo que yo he estudiado acerca de la Revolución Mexicana, es el concepto que a mí más me gusta, ¿no? Porque aparte, después de la Constitución de 1817, pues, de 1917, perdón, pues también no pasa mucho. Es una constitución que más bien fue hecha a modo para que Carranza llegara al poder, ¿no? Esa constitución de 1917, lo único que le faltaba era decir al final, y el presidente tiene que ser barboncito y gordito y tiene que ser del norte, ¿no? Para legitimar a Madero y a los constitucionalistas. Eso porque Madero, pues obviamente tenía mucha ayuda de los Estados Unidos y de ahí, pues, Carranza, pues va a morir un poquito de tiempo después, ¿no? No le va a durar mucho su legitimación, va a venir aquí a Puebla, y aquí en Puebla se lo van a echar, ¿no? Allá en la Sierra Norte. Y pues en realidad los presidentes que van a venir, pues todos muertos, ¿no? Hasta, bueno, Plutarco Elías Calles, que pues termina siendo exiliado por el Tata Cárdenas, y pues Lázaro Cárdenas, que legitima el Estado revolucionario en México, ¿no? Con unas ideas bastante socialistas también. Eso es el planteamiento que yo tengo acerca de la Revolución Mexicana, ¿no? Ahora, pues personajes de la Revolución Mexicana hay muchísimos, habría que analizarlos, ¿no? Tuve un profesor en la universidad que decía que los personajes de la Revolución Mexicana es como meter tu mano en una bolsa de dulces, lo que saques es un caramelo que lo vas a disfrutar, porque eran personajes que, para empezar, fueron formados durante esta etapa del porfirismo, donde se tenía un concepto diferente de, yo por ejemplo soy de la élite. Ahorita, por ejemplo, una persona que es de élite, ¿qué hace con sus hijos? Va y le compra su coche, lo mete a una universidad de paga y el hijo se vuelve ahí un fresilla, ¿no? En ese entonces yo, si tenía dinero, mandaba a mi hijo al extranjero a estudiar, a lidiarse con los grandes pensadores de otros lados. Entonces muchos de esos llegaron acá a México, ¿no? Hablamos, por ejemplo, ya mencionamos a Reyes hace rato, ¿no? Uno de los grandes filósofos de México, está Vasconcelos, tantísimos personajes de la Revolución Mexicana, que muchos de ellos pues se han quedado nada más ahí, ¿no? Los Flores Magón, por ejemplo, que yo siento que pues ellos son de personajes que realmente tenían la ideología de la Revolución Mexicana, son los que dieron cimientos al pensamiento de la revolución, con todo esto de el anarcomagonismo, la Casa Mundial del Obrero, que ellos también ahí estuvieron ayudando mucho a los derechos de los trabajadores, ¿no? Pues no sé tú, ¿qué yo convergo con él en muchas ideas, ¿no? Tal vez mi idea de revolucionario es un poquito más estrecha, ¿no? Yo creo que en este sentido, como él decía, de la bolsa de caramelos, se me hace una analogía muy bonita, muy padre. Es que sí, o sea, yo de esa bolsa saco a Villa, por ejemplo. Sí, Villa es uno de los más conocidos, ya sacar el Tin Larín, ¿no? Ya el más conocido. Pues es que sí, o sea, hablando de un personaje de sus inicios de siendo cuatrero, al revolucionario, al general, a esas historias que vienen a mi mente sobre, es un pasaje cuando toca retirada, la división del norte en la derrota con Álvaro Obregón. Esa
no recuerdo muy bien la cita, pero decía que el ejército no sabía que era retirada, porque jamás habían perdido una batalla, ¿sí? Y en las memorias de Álvaro Obregón decía que esa batalla la tenía ganada Villa, pero como Villa atacaba en bola, o sea, tenía muy poca estrategia. Lo que Villa le apostaba era al volumen, no a la estrategia. Y el Manco Obregón en esa batalla le apostó todo a lo que él bien decía, ¿no? Al conocimiento, a la organización, al codearse con otro tipo de personas, porque el general sí era una persona de élite, ¿sí? O sea, pero regresando al punto, yo creo que mi idea de revolución es tan efímera como la del sur en su momento, que no se enteraron ni siquiera que hubo una revolución, ¿sí? Pues, no. Sí, porque después de que se exilian a don Porfirio Díaz, pues piénsenlo, o sea, todo fue una ola de traiciones, de ejecuciones, o sea, ahí los únicos que no se traicionaron fueron Villa y Zapata. Pero tampoco hicieron nada, ¿no? Llegaron, se reunieron y al final de cuentas cada quien agarró para su lado y ahí se acabó. Con estas cartas de que hace unos años salieron, ¿no? De Villa hacia Zapata, donde le propone que conjunten sus ejércitos. Y no hubo nada. No. Y tenían todo el poderío militar de ese entonces, o sea, no eran fracciones, o sea, no eran una bola de... eran un volumen, no olvidemos esa cuando entran a la Ciudad de México y viene la famosa foto esa, la de la broma del siglo, ¿sí? Sí, claro. Donde le dice Villa a Zapata, ¿no? Que ¿quién se va a sentar? Y dice, no, pues yo no. Y pues llega Villa y se sienta, ¿no? Y la famosa frase de, ¿y por eso nos andamos matando? O sea, digo... El juego de la silla que se estaba llevando justamente Exacto. ahí en el centro del país, ¿no? Que pues, como digo, pues a final de cuentas todos se andaban traicionando. Esto que pasa, por ejemplo, en la Decena Trágica, que Félix Díaz, agarran a Madero, agarran a Pino Suárez, se los entrega a Huerta, se los entrega a Victoriano Huerta, pero Victoriano Huerta les dice, bueno, pero pues cuídalos, no les hagas nada. Se voltea un segundo y cuando veía a Madero estaba tirado ahí en el piso y Pino Suárez también muerto, ¿no? O sea, era traición, a más no poder, y eran también diestra y siniestra. Sí, a diestra y siniestra, sí. Después vamos a ver que va a entrar a la presidencia Victoriano Huerta, que es un personaje también de esos de los que pues han nacido tantísimos mitos, ¿no? Es básicamente el diablo, el pobre hombre, borracho, golpeador de mujeres, ¿no? Infinidad de cosas que se le han sacado a Victoriano Huerta, uno de estos tantos villanos, ¿no? Pero al final de cuentas, el mismo Madero escogió que él lo matara, ¿no? Él confió en él, porque sí, Madero, según hablaba con espíritus, y por ahí ya cuando era presidente hablaba con Benito Juárez, según, y él le decía qué camino tenía que llevar, y pues siempre esos caminos fueron erróneos, equivocados, ¿no? Tenía al general Ángeles por un lado, y tenía a Victoriano Huerta por el otro lado, podía escoger a cualquiera de los dos. Ángeles ya le había demostrado fidelidad, y Huerta ya lo había traicionado varias veces, y agarra Francisco y Madero y le da la pistola a Huerta y le dice, tú me vas a proteger. Fíjate que a mí en este tema de la revolución lo que me llama muchísimo la atención fueron los 30 años del gobierno de Porfirio Díaz, porque sí. Seamos honestos, y mencionaste un elemento que se me hace fundamental para que todo esto pudiera llevarse a cabo, que yo creo que sin la revolución no se hubiera consolidado como tal y no hubiera tenido el mismo impacto y no hubiera llegado hasta donde llegó, y eso es el ferrocarril. Sí, el ferrocarril que se consolidó y se expandió de una manera brutal durante el periodo de Porfirio Díaz, donde se tuvo, pues ahora sí que la participación en la inyección de capital extranjero, obviamente para la fabricación de una infinidad de recursos, el transporte de los mismos, ¿no? Y por ejemplo, a mí de esta parte que a mí algo que me llama mucho la atención son estas fotografías que en la red de seguro la gente las puede encontrar sin ningún problema, pues de los ferrocarriles repletos de revolucionarios, ¿no? Pero mira, al final de cuentas creo que la vez pasada que hicimos esta plática acerca de los ferrocarriles igual lo mencionaba,
que los que terminaron perdiendo aquí más fueron los ferrocarrileros, porque justamente sí. Un año antes de que estallara la Revolución Mexicana, Porfirio Díaz pues declara la industria de ferrocarriles nacionales, entonces ya se nacionaliza el ferrocarril, entonces ya se empiezan a traer maestros para que enseñen a hacer ferrocarriles aquí en México, para que toda la ingeniería se haga aquí en México, empiezan a ganar bien los ferrocarrileros, empiezan a incluso a tener síntomas de sindicalismo y ese tipo de cosas, independencia, y llegan los revolucionarios y se roban los ferrocarriles. Yo siento que al final de cuentas los que perdieron aquí más fue el ferrocarril. Después de eso, ya el ferrocarril nunca jamás se volvió a levantar, ¿no? Ya nunca volvió a ser lo que fue durante esta etapa la última etapa del siglo XIX, ¿no? Principios del XX. Sí, así es. Y fíjate que, bueno, al menos de manera muy personal, a mí lo que me llama mucho la atención y me genera como curiosidad de seguir aprendiendo, de seguir revisando, es como, bueno, yo lo expreso de esta manera, ¿no? Pues sí, los porfiristas, el mismo Porfirio Díaz, sin darse cuenta, pues ahora sí que cavaron su propia tumba, ¿no? Con todo este desarrollo que al final, como tú lo mencionas, sirvió para poder dar paso a la revolución, ¿no? Claro, sí, pues el mismo Porfirio Díaz años antes, ¿no? Él en 1910, pues lo que había planeado, pues es una gran fiesta, porque se celebraba el centenario de la independencia de México, entonces él quería todos los reflectores estuvieran en el país, ¿no? Mostrar que ya México pues, era un país de progreso, un país de modernidad, ¿no? Que obviamente pues había todavía muchísimos analfabetas, el campo pues no estaba muy bien, que digamos, el dinero pues solamente quedaba para unos cuantos, ¿no? Todo se concentraba en... Sí, se concentraba pues, solamente en cierta élite, ¿no? Zona, sí, también. Sí, pero pues todo esto pues al final de cuentas pues va a concluir en que pues todo el mundo va a creer que don Porfirio Díaz pues estaba haciendo las cosas mal, ¿no? Sí, así es. Y por ejemplo, yo siempre he tenido como una pregunta que me anda circulando siempre en la cabeza. ¿Qué hubiera pasado si Porfirio Díaz no hubiera gobernado el tiempo que gobernó? No sé, si en vez de 30 hubieran sido 20, quizá. Le hubiera delegado el poder, ¿no? Como te digo, pues, él en un principio pensó darle el poder a su mano derecha, a Limantur, pero Limantur pues no quiso, le dio. Es que yo digo, la figura de don Porfirio Díaz ahí, sí, yo creo que sí representaba mucho. Incluso les digo que también Bernardo Reyes le pasó, ¿no? Bernardo Reyes pues también era como, pues, el ideal para sustituir a don Porfirio Díaz y pues también eran iguales. Entonces no había un personaje como don Porfirio Díaz y luego llega Madero con todas estas ideas medio extrañas, bien patrocinado. Aparte de hablar yo siempre digo Madero, porque la figura de Francisco y Madero pues nada más no representa nada, es más bien el apellido. Madero era un apellido y una élite, una familia que pues mandaron al más chico y al más güey de todos, ¿no? Yo es lo que digo, yo ciertamente soy antimaderista. Esto de que el prócer de la democracia y tantas cosas no me convencen, ¿no? No siento que haya sido un sustituto correcto, idóneo para Porfirio Díaz. Y pues se vio que cuando llegó, ¿no? Pues traicionó a todos los que lo apoyaron. Al primero que traicionó fue a Zapata. Sí. Zapata llega y le dice, ¿qué onda con toda la agenda agraria, el reparto agrario? Y lo manda a la tostada, a Zapata. Por ahí hay algunas narraciones de que Zapata, en esta etapa donde a Madero lo querían matar todos los días. Madero llegó a estar en un tanque de guerra, de uno de los primeros tanques de guerra, y ahí andaba todos los días. No podía salir sin su tanque de guerra, porque todo el mundo lo quería matar. Y Zapata le mandó gente, zapatistas, para que lo ayudaran, para que lo protegieran. Y dijo, no, ni conozco a Zapata. Y los mandó por la borda. Entonces era un acumulativo de malas decisiones lo que hizo Madero, ¿no? Y si eso le unamos la participación de los entonces primeros medios impresos de comunicación, ¿también? Que también hacían su chamba, porque, por ejemplo, yo recuerdo haber visto en algún documental cómo, pues, Madero, si mal no recuerdo, es de los primeros que empieza, vamos a decirlo de esta manera, a soltarle un poco la cadena a los medios, ¿no? Uh-huh. Y en algún momento, si mal no recuerdo y el dato no es erróneo, el hermano de Madero agarra y hace un comentario y que dice, los medios muerden la mano que les da de comer.
¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí que la crítica, la parodia, que en ese entonces estamos hablando de las primeras caricaturas que hacen referencia a Guadalupe Posada, exactamente, todo ese tipo de rollos también forman parte fundamental en la movilización de, pues sí, básicamente del pueblo, ¿no? Ahora sí que en ese entonces la prensa también fue un... Claro, sí, la caricatura política toma pues un papel bastante importante, el corrido también. Así es. Un papel bastante importante, ¿no? Porque al final de cuentas es la expresión pues del revolucionario, del campesino. No, y fíjate que en algún momento estaba viendo por ahí un pequeño clip de video de Oscar Chávez y decía que el corrido en ese entonces fue también hasta cierto punto informativo. Sí, fue informativo, claro. Así te llegaban las noticias por medio de canciones, ¿no? Entonces eso es para la gente que no sabía leer, ¿no? Entonces yo creo que fueron muchísimos elementos que se fueron conjuntando y que fueron dándole forma a todo lo que hoy pues, conocemos como revolución. Y al terminar de entrada lo comentábamos en alguna ocasión, ¿no? El que un país como tal se pudiera levantar después de todos estos conflictos armados que costaron obviamente vidas y un sinfín de una cantidad que honestamente no creo poder tener como una conciencia un conocimiento de cuánto se habrá derramado económicamente hablando. Sí, también. Obviamente recursos que pudieron haberse bien usado para el progreso, y después, vamos a ponerlo así, el volver a reordenar a un país, ¿no? Que yo creo que esa fue la parte más difícil. Sí, la más difícil, que duró muchos años. El tema de la revolución, ¿no? Porque muy fácil es decir, vamos a tirar este árbol, por ejemplo. Pero no es fácil decir, vamos a sembrar otro que crezca al mismo nivel que el que estaba. Obviamente a veces eso no puede ser o no sucede, ¿no? No sucede. Así es. Pues ahora sí que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Algo que nos quieras comentar antes de que nos vayamos? No, mi amigo, está muy bien todo idea, todo esto de datos. No, sí, y yo creo que, y en algún momento lo comentábamos también en este espacio, yo creo que es importante darnos ese chance, ¿no? Claro. De compartir ese tipo de ideas, ¿no? Y como lo decíamos en el bloque anterior, de manera sana, ¿no? Que esto sea más que un debate, una convivencia. Sí, y aparte pues esto nada es una pequeña embarradita de lo que es Revolución Mexicana, porque es un tema enorme, gigantesco, no hay tantas vertientes, puede ser y elementos que a veces no tomamos en cuenta que fueron fundamentales para que esta pudiera seguir la marcha que llevó, ¿no? O sea, a veces, créanme, yo en mis ratos libres me pongo a ver de vez en cuando algunos documentales, y te encuentras con elementos que dices, oye, de esto no se habla, claro, pero fue parte fundamental para que todo, ahora sí que lo que conocemos como revolución pudiera llevarse tal y como ahora lo recordamos, lo estudiamos y nos dejara en este punto, ¿no? O sea, y cuando digo en este punto me refiero a la forma en la que vivimos en México, ¿no? Con las libertades, con los derechos, con las obligaciones, y con la imagen que tenemos tanto a nivel, vamos a decirlo así, entre nosotros como mexicanos, tanto a nivel internacional como nos ven otros países. Obviamente todo formó parte de un todo, ¿no? Claro. Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos sea en otra ocasión también nos podamos sentar a comentar este tipo de datos, ¿no? Claro. Así es, pues muchísimas gracias, Fabián. Ya saben, aquí andamos. Toño, muchas gracias. Así que después de un buen rato de no habernos visto, así es, a ver si que es muy grato tenerte por aquí. Y pues este fue su programa. El punto es a través de asusmultimedios.com. Hasta la próxima.